Esta serie se llama Las reacciones hablan más que las palabras, pero sí o no que todos estamos de acuerdo que hay como una jerarquía. Más que las palabras valoramos más las acciones, ¿sí o no? En una persona. Es como la forma en la que ganamos credibilidad y la perdemos, ¿verdad? En Costa Rica decimos que alguien es pura paja, ¿verdad? Usamos ese término coloquial cuando alguien dice y pone expectativas de dónde va a ir y dónde va a viajar y qué va a comprar y cuándo lo va a hacer. Y pasó el año y pasaron 2 años y pasaron 3 años y no vimos que eso pasó, ¿verdad? A menos que lo haya hecho en secreto, pero decimos, ese mae es pura paja. Ninguno de nosotros fijo quiere ser pura paja, pero todos, con esa dinámica de las palabras y las acciones, de fijo, de alguna manera empezamos a ser un poquito predecibles. Y la gente sabe ya qué esperar de nosotros. Si Daniel dijo que lo iba a hacer, se va a ir a quitar la barba, ténganlo por seguro. Por eso les dije que no lo voy a hacer, porque les va peor, en serio. Pero más allá, o más potente, más todavía por encima de las palabras y las acciones, las reacciones son una radiografía precisa, muy precisa de nosotros. Y no se trata, ojo, no se trata que vamos a juzgar a las demás personas por cómo reaccionaron, ¿verdad? Por la respuesta que tuvieron ante una situación en la vida específica. Es nosotros mismos, somos nosotros mismos los que podemos conocer mucho de acuerdo a cómo reaccionamos. Ellas dicen demasiado de nosotros y hay dos formas en las que quizás podemos pensar las reacciones. Y fijo que ya pensaste en una, que son esas reacciones que usualmente son como inmediatas, instintivas, ¿verdad? Casi siempre fuera de control, ¿sí? ¿Les ha pasado? Reacciones que nada más fue lo que se me ocurrió hacer en el momento, lo que se me ocurrió decir en el momento y no necesariamente era lo que yo quería decir, lo que yo quería hacer, pero hay otras que son la manera en la que respondemos en la vida que quizás sí tenemos la oportunidad de decidir un poco más, quizás estamos un poquito más en control. No estoy diciendo que una o la otra es buena o que son malas, lo único que estoy diciendo es que las reacciones en sí mismas son magistrales para enseñarnos a nosotros mismos acerca de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo vemos la vida, en quién confiamos y muchas cosas más. Y como siempre, un ejemplo de mi parte. Hace tiempo fui a cenar con mi esposa a un restaurante, súper bonito, y todo salió genial, ¿ok? Todo salió espectacular, excepto que yo no sé por qué siempre quiero como andar acumulando historias, ¿verdad? Y anécdotas, y siempre tiene que haber algo para que sea memorable, de mi parte. Yo llego al restaurante, veo que hay un montón de meseros, veo que llevan un montón de bebidas, y cuando nos toman la orden yo dije, yo quiero cenar con agua, ¿ok? Yo quiero, lo que sea que yo vaya a comer, voy a tomar agua, no quiero otra bebida. Pero ustedes saben que el agua también es como un negocio, ¿verdad? Entonces te pueden vender agua con gas, purificada, con sabor. Y si tiene hielo, puede ser que hasta te quieran cobrar un poquito por eso. Es hasta un tema. Entonces yo sabiendo eso dije, yo quiero agua como en Costa Rica podemos hacer, que en otros países no se puede del tubo. ¿Ok? Agua normal, de la que siempre he tomado toda mi vida cuando estaba en el cole y me jengueaba y llegaba y me ponía en el tubo, ¿verdad? Esa era la que yo quería, una copita de agua fría, eso era todo, porque yo sabía que podían darme otra agua. La cosa es, para no cansar con ese cuento, que cuando voy a pagar, veo un excedente en la factura, más o menos tenía una noción de cuánto iba a pagar, de $20. El dólar tras de eso por los cielos, hace como un año y algo, y eran como 14,000 colones. Y yo dije, qué madre, fijo. Bueno, me asusté, $20 más de lo que yo pensaba, pero en primer lugar yo dije, fijo son los impuestos, porque a veces no ponen, o el servicio, no sé qué. Pero cuando me fijo veo que decía agua, y me estaban cobrando 14,000 colones o $20 por agua. Y vean, yo les prometo que hoy es el día que intento ver en retrospectiva, meditar, y no entiendo por qué, no entiendo cómo, adrenalina que todos tenemos me subió de los pies a la cabeza. Y les voy a dar mi versión de los hechos por si ustedes de casualidad estaban ese día en el restaurante. En mi cabeza estaba clarísimo que yo dije 30 veces, yo solo quiero agua normal, ¿ok? En verdad para mí eso estaba resuelto. Y para darle el beneficio de la duda al restaurante, yo supongo que como era un día de tanto rush y había tanta gente, los meseros, el agua la refilean sin ningún problema, ¿verdad? Porque no cuesta nada, entonces te la pasan llenando. Seguramente 2 meseros o no sé quién llegó y sin querer me puso agua de esas que sí tienen una etiqueta, ¿verdad? Y son diferentes. Así que cuando yo llego a pagar y veo ese excedente, ¿verdad? Y esto tenía una solución demasiado fácil, pero eso es lo que les pasa a las personas, o por lo menos a mí. La adrenalina me consumió, me asaltó y me hizo olvidar y pasó por encima de todos los filtros que una persona normal se puede poner, ¿verdad? De prudencia, de sabiduría, de cordura, de inteligencia emocional. Y está este señor aquí al otro lado,
tenía canas, ya tenía canas, pero todavía no estaba totalmente blanco el pelo, o sea, estaba, no sé, 50, 60, ¿verdad? Estaba este señor muy amable y estoy yo de este lado. Y vean, no puedo simular en este instante porque necesito que se active la bestia, ¿verdad? Necesito que la adrenalina me consuma, pero yo tuve una reacción desproporcionada que básicamente fue una retajila que empecé a decirle a este señor: vea, yo no sé qué fue lo que pasó aquí, pero usted me está engañando. Yo siento que esto es injusto y usted me llama al gerente porque yo no le voy a pagar esta agua. Si usted no me puede ayudar, me llama al que me puede ayudar. Y yo no paraba, y yo no paraba. Y bueno, para mí se sintió como 10 segundos y para él seguramente fue 10 minutos en que yo no paraba de hablar y mi tono de voz empezaba a alzar y mis ojos por agua, ¿verdad? Pero bueno, eran 14,000 colones. Siempre hay dos versiones en la historia, ¿verdad? Y yo empecé con esta reacción totalmente desproporcionada, instintiva. Pasaron 3 meseros, no se me olvida, 2 hombres y una mujer con comida, y los 3 volteaban a ver. Algo está pasando ahí, algo está pasando en la caja, ¿verdad? Ah, sí, el cliente del cual vamos a hablar ahora en la noche cuando cerremos, ¿verdad? En el restaurante, ese. Por eso, si ustedes estaban ahí, ya les estoy dando mi versión de los hechos. Este señor, súper buena nota, súper lindo, fui yo capaz de exasperarlo. Era un señorcito, lo más cute, dicen algunos, ¿verdad? Fui capaz de exasperar lo que me dice: bueno, ya está, ya está. Esa fue la reacción la respuesta que él me dio. Básicamente me dijo: cállate, cállate, no te voy a cobrar el agua y menos te voy a llamar al gerente. O sea, cállate, ¿verdad? Y ya en ese momento la adrenalina se me empezó a bajar, pero yo empecé a sentir las manos así como que le picaba algo a las manos. En fin, no se me va a olvidar ese día. Después yo lo agarré en broma, le conté a mi esposa que Dios la guarda de esas cosas y decidí ir al baño justo en ese momento, entonces no se echó el rollo, no lo vio y yo después se lo conté. Entonces ahora en casa, cuando alguno de los dos está, ¿verdad?, como dando vueltas, más yo que ella, pero cuando estoy dando vueltas en un tema y no aterrizo, bueno, ya está, o sea, lo usamos un poco como en broma, pero para ser muy sincero, en familia aquí, yo no me siento tan orgulloso de eso. Yo podría decir: es que los Montiel y los Castro, ¿verdad? Yo tengo amigos aquí que tienen apellido Castro, esos son mis 2 apellidos y podría contarles el montón de escenas que hemos sido capaces de hacer en muchos lados, ¿verdad? Pero no me siento tan orgulloso en realidad de eso, si soy muy sincero. En realidad todo eso tenía una solución súper sencilla, o sea, súper fácil, pero ese soy yo. Eso yo siempre digo: si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Yo siempre digo eso, ¿verdad? O sea, eso dijo mucho de mí, eso dijo demasiado de mí, se los estoy contando con mucha confianza, pero lo cierto es, siempre, piénsenlo cuando les pase, siempre va a haber alguien que va a notar y va a recordar tu reacción. Te van a juzgar un poco por las palabras que usas, que decís, por las acciones vas a ser predecible, pero por tus reacciones van a quedar como una imagen impregnada de vos. La gente siempre aprende con nuestras reacciones un poco o bastante de nuestro carácter y de nuestra naturaleza. Nuestro carácter, lo que nosotros decidimos ser, ¿verdad? Cómo vamos forjándolo, pero también nuestra naturaleza, todos la compartimos, somos seres humanos y por si les da mucha gracia, pues a ustedes les puede pasar, porque todos somos seres humanos con esa naturaleza capaz de ser errante, ¿ok? Para Jesús esto fue demasiado importante. Quizás al aproximarnos a la lectura de los evangelios no lo hemos visto con tanta claridad, pero Jesús se dedicó un buen rato a enseñar acerca de las respuestas que tenemos en la vida si queremos ser sus seguidores. Pero como siempre, Jesús llevó todo un poquito más profundo y no era como una periferia, no era como: si vos quieres ser mi seguidor, bueno, si quieres sí, si quieres no, puedes considerar esto que voy a enseñarte. No, él más bien habló de las reacciones y nuestras respuestas como algo fundamental, como algo esencial que nos podía distinguir y caracterizar como sus seguidores. E hizo el énfasis más en esa parte en la que vos podés pensar, en tus decisiones, en tus sentimientos más controlados, lo que vos puedes meditar, y no tanto en la punta del iceberg, ¿verdad? O sea, Jesús vio el iceberg completo y dijo: sí, Daniel tiene la tendencia a hablar más fuerte, a gritar o a ser explosivo, pero el otro también implosiona y evita el conflicto y todos somos diferentes, pero eso son nada más las cositas pequeñas que podemos ver, y Jesús estaba viendo el paquete completo y decía: de eso quiero hablarles. Entonces, en Mateo, estoy seguro que este texto lo has leído o de fijo lo has escuchado. En Mateo, Mateo recopila esta historia en la que Jesús está hablando y les dice a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Es una retribución igual. Si vos me sacaste el ojo,
póngase ahí porque le voy a sacar el ojo yo a usted. Y era casi legal, o sea, habían hasta, la justicia te permitía cobrar de esa forma tal cual. Pero yo les digo, Jesús pone un nuevo paradigma, dice, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y este texto, sí o no, que ha sido de los más difíciles de tener un aproximamiento al texto y decir, ¿qué quiere decir? No entiendo. Suena raro. Si me golpea, me pongo del otro lado para que me golpee del otro lado. En serio, Jesús, así, ¿verdad? Entonces, es un texto que quizás, si es la primera vez incluso que lo estás escuchando, te pueda parecer hasta poco saludable. Entonces, para ayudarnos un poco a aproximarnos a estas ideas que a partir de aquí Jesús va a empezar a darnos, que son increíbles y nos van a enseñar mucho acerca de nuestras reacciones, quiero contarles algo súper rápido del contexto que hay en este texto. Primero, esto está en Mateo 5 y esto es parte de una serie de enseñanzas, de discursos que Jesús dio en una montaña. Se conoce de hecho, y quizás lo has escuchado así, como el Sermón del Monte. ¿Okay? Jesús subió a una montaña y empezó a enseñar con un montón de discursos, muchas nuevas ideas para ellos, y lo hizo en una montaña. Algo para los que les gusta mucho como, ¿verdad?, dar un pasito más adentro en algunos datos geeks o cosas interesantes que hay. En la Biblia, y no solo en la Biblia, en realidad en el mundo antiguo, porque los griegos también pensaban esto, las montañas se consideraban en muchísimas ocasiones como lugares sagrados. Era como si son lugares altos, ¿verdad? Son altos, entonces casi siempre ahí es la morada de Dios, o casi siempre ahí pasa algo con Dios. Hay como una conexión entre la tierra, donde nosotros estamos, y el cielo, donde los dioses, ¿verdad?, según lo que pensaban otras civilizaciones, o Dios, Él está en el cielo, entonces ahí se unían los dos espacios. En la Biblia encontramos ejemplos. Por ejemplo, Abraham iba a sacrificar a Isaac en una montaña. Era un lugar que Dios le había dicho y quería que fuera en una montaña. Edén, el primer lugar en la geografía que tenemos en la Biblia, está, según otros libros de los profetas, el jardín está en la punta de una montaña. Era el lugar, de hecho ahí está el concepto, donde Dios interactuaba con los seres humanos, ¿verdad? El cielo y la tierra se unían. Y estaba este concepto alrededor de las montañas, pero para el texto de Mateo, quizás el ejemplo de estos aspectos de la narrativa bíblica más importante es que fue en una montaña que se llamaba el Monte Sinaí, donde se le entregó a Moisés la ley. La ley eran como términos de acuerdo, ¿ok? Los términos eran muchísimos, más de 600, con los cuales Dios iba a entrar en una relación con un pueblo, que eran los israelitas. Entonces, se le dio a Moisés la ley para que el pueblo de Israel, o sea, la familia de Abraham, pudiera tener una relación muy especial con Dios. Y si ellos cumplían con esa ley, con todo lo que estaba ahí escrito, ellos de alguna forma iban a empezar a vivir para Dios, iban a estar separados para Dios, y no solo eso, iban a poder mostrarle al mundo alrededor de ellos cómo era Dios. Porque las civilizaciones, los pueblos que estaban a su alrededor también tenían su propio Dios. Influenciados por enemigos de Dios, ellos tenían rituales muy abruptos que rompían sus corazones, su parte emocional, espiritual y física. Literalmente hacían sacrificios. Por ejemplo, algún dios por ahí les decía a estos pueblos: ustedes tienen que matar niños para que yo esté feliz. Y Dios llegaba en la ley y no les exigía eso. Él quería que Israel fuera diferente y que disfrutara una vida diferente. Entonces, con esta imagen de una montaña, de hecho, Mateo empieza así. Eso es el 5:38, pero en el 5:1 Mateo dice que cuando Jesús vio a las multitudes, Él subió a la ladera de una montaña, se sentó, los discípulos se acercaron, así que Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Entonces, este asunto de las montañas, yo creo que en los evangelios es muy preciso para que nosotros podamos ver el paralelismo. Ellos están escribiendo de algo que era demasiado importante, estaba pasando algo muy importante. Hay un paralelismo donde hace muchos años a todo este pueblo se le dio en una montaña las leyes, o sea, aprendieron por generaciones y generaciones cómo vivir, cómo responder en la vida, ojo por ojo, diente por diente. Y ahora, en paralelo a eso, el evangelista llega y escribe con precisión: en una montaña, ahora Jesús también está enseñando una nueva ley, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de vivir. Pero algo muy importante es que Jesús, de forma explícita, posiciona esta nueva ley o esta forma de vivir superior a la de Moisés. Era un nuevo paradigma que iba a ser muy fuerte, por eso él usa esta frase y él dice: ahora yo les digo. Es como
cuando la gente, ¿verdad?, han escuchado que decimos algo así. Bueno, todo lo que te digan antes de pero, más o menos, o no cuenta. Después de ahí, todo lo que te digan no sé qué, pero ahí sí, eso es lo que él quería decir. Bueno, Jesús dice, ustedes han oído. ¿A qué se refería? Bueno, a la ley. Ustedes han escuchado, ustedes saben, ustedes han aprendido a vivir así. Pero ahora yo les digo. Y él empezó a enseñar una nueva forma de vivir. Y todo eso es el Sermón del Monte. En una montaña, enseñándole a la gente cómo van a vivir ahora. Así como Israel, en su momento, en ese paralelismo, si cumplía la ley, si vivía de acuerdo a lo que Dios había dicho, iba a ser un pueblo diferente, especial, en teoría, digo en teoría porque aquí es donde entramos nosotros en la historia. Los seguidores de Jesús, al seguir sus enseñanzas y practicarlas, deberíamos tener un distintivo. Deberíamos tener algo que nos haga diferentes. Y no estoy hablando de superioridad, sencillamente que la gente nos vuelva a ver y diga, qué raro. Hay algo en esa persona que no está pasando como pasa en el resto del mundo. Y ese distintivo es el que Jesús nos quiere enseñar en este texto. Volviendo a Mateo, entonces, en ese contexto de la ley, que Jesús está enseñando una nueva ley en una montaña con mucha autoridad, Jesús dice, ya no es ojo por ojo, ya no es diente por diente. Es más, no resistan al que es malo. Nada más quiero hacer una aclaración. Jesús tampoco dijo que era bueno. Estaba hablando de alguien que estaba haciendo algo malo. Como él dice ahorita, si te abofetean, es alguien que tiene intenciones que no son buenas. Y él dice, cualquiera que lo haga en la mejilla derecha, vuélvele también a la otra. Volviendo al contexto del primer siglo donde está Jesús, en la cultura oriental, en el primer siglo, el gesto para golpear a alguien en la mejilla derecha es este. Literalmente es un movimiento. Entonces Jesús les está hablando de algo que ellos tienen clarísimo en su cultura. No es un acto de defensa, no estás en una riña, no te están asaltando. Entonces Jesús decía, no, tenés que darle el celular y el Apple Watch y todo lo que vos tenés, ¿verdad? Porque esa no es la idea. De hecho Jesús estaba hablándoles en el lenguaje que ellos podían entender claramente. Porque en la cultura oriental, cuando alguien te abofeteaba, si yo tengo a alguien de frente, ¿verdad? Y soy capaz de golpearlo en la mejilla derecha, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas somos derechas, ¿sí o no? Incluso todavía hoy, y si sos zurdo, eso estás perfecto, solo por aquello, ¿verdad? Es lo que pasa en el mundo, no sé por qué la mayoría somos derechos. Si quieres golpear a alguien de ese lado, tenés que hacer este gesto. Y Jesús está hablando de esa actitud, de ese gesto, de provocarte, de humillarte, de ofenderte. Pero Jesús mismo vivió esto. Jesús mismo, y eso es buenísimo en la Biblia, que tenemos otro relato que nos cuenta un poquito de cómo Jesús reacciona como una persona normal como vos y yo, pero siendo extraordinario. Y al enseñar esto, Juan, que es otro evangelio, nos cuenta una historia en la cual Jesús, cerca de ser crucificado, él está arrestado, tuvo una reacción muy enérgica. De hecho, el sumo sacerdote, que era una autoridad religiosa, le preguntó a Jesús acerca de sus enseñanzas y acerca de sí mismo. Y Jesús, ¿verdad? El texto es muy interesante cuando lo lees porque Jesús responde algo así. En palabras como más ticas es como, vea, yo siempre he enseñado aquí en público, yo no he tenido secretos, no me pregunte a mí, pregúntele a los demás. Algo así fue lo que le dijo Jesús, como, yo no tengo nada que ocultar, siempre he enseñado en público, vaya, pregúntele a mis seguidores. Y eso fue como una respuesta, ¿verdad?, no tan amable de pronto para el sumo sacerdote. Entonces, un guardia que estaba ahí a la par, le dio una bofetada a Jesús. Y le dijo, así respondes al sumo sacerdote. ¿Cómo es eso de que vaya pregúntele a mis seguidores? Si te está preguntando a vos, ¿verdad? Y Jesús le responde. Él reacciona. Tiene dos reacciones. Primero al sumo sacerdote, enérgico, ¿verdad? Un poco más, bueno, no puedo comparar mi reacción al mesero, ¿verdad, pobrecito? Como Jesús, pero responde con energía. No pone la otra mejilla exactamente. Y aquí tampoco. Él dice, si he hablado mal, da testimonio, comprueba que yo he hablado mal. Explícalo. Pero si yo hablé bien, ¿por qué me pegas? Y las reacciones de Jesús en ningún momento enseñan pasividad. De hecho, él mismo fue enérgico, con justicia, con verdad. Pero lo que definitivamente no hizo Jesús tampoco, y es lo que más quiere enseñarnos, es que no retribuye el mal por mal. El texto no dice, y Jesús se levantó como Daniel y se le elevó la voz y él no dice que le volvió la bofetada, no dice que usó, si estaba esposado o encadenado y lo golpeó. Jesús confrontó el insulto con justicia, con verdad. Él no estaba feliz, como vos y yo no estaba feliz que lo golpearan. Lo que sí estaba diciéndonos con toda su vida, incluyendo su sacrificio final, es que el mal, y eso está mucho en el Nuevo Testamento, lo vencemos no con el mal,
lo vencemos con el bien. Es una respuesta muy diferente, que la ofensa y la humillación que Jesús mismo vivió no se soluciona y no se sana con ofensa y humillación, sino con amor. Básicamente, Jesús estaba respondiendo un poco a esta pregunta que podían tener sus seguidores y que nosotros sería buenísimo que la hiciéramos hoy con honestidad. ¿Cómo actúas conscientemente después que te hicieron daño? No esas reacciones instintivas, ¿verdad? Que tenemos, que dicen mucho de nosotros, pero conscientemente. Cuando alguien te está provocando en la vida, cuando alguien te está serruchando el piso, cuando alguien está hablando mal de vos, cuando alguien te quiere humillar, cuando alguien te quiere ofender, ¿cómo actúas en respuesta, una reacción a eso que te están haciendo? Y Jesús empezó a ampliar este concepto y les anticipo un spoiler, la cosa empezó a ponerse más espesa y más difícil para el pueblo judío y para nosotros también, porque empezó a usar ejemplos que en su cultura eran demasiado claros y ellos podían identificarse con esto. Entonces él decía, la manera en la que nosotros vamos a responder cuando alguien nos insulta y nos provoca, no es insultándolos, no es provocándolos, no es haciendo el mismo gesto, es más bien en calma, diferente, con amor. No vamos a ser iguales a ellos porque en teoría va a haber un distintivo. Entonces empieza a poner más ejemplos y él dice en el siguiente, y cualquiera que te obliga a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Pero no quiero que nos confundamos. Jesús no estaba hablando de ser un buen ciudadano, no estaba hablando de que tuanis ser cristiano significa hacer buenos favores. Ese cualquiera, ¿verdad? Otra vez, Mateo lo escribe así, pero para ellos esto era clarísimo. En la época de Jesús había una ley en la cual una autoridad romana, por ejemplo, un soldado, te podía obligar a que le cargaras sus cosas y las llevara a donde vos quisieras, ¿verdad? Si fuera la autoridad romana, por una distancia, por ejemplo, 1 milla. Entonces, ellos estaban escuchando, suave, y cualquiera, Jesús no está hablando de cualquiera, Jesús está hablando de esos que no nos caen nada bien, que además usan el poder como un abuso para someternos, y Jesús llega y dice, cualquiera, refiriéndose a esta ley del Imperio Romano. Entonces yo era un soldado y yo decía, Cañas, usted, ¿verdad? Vos y vos, van a traer todas mis cosas y me van a llevar todo al carro y van a manejar para que yo llegue a mi casa. Y ustedes no podían decir nada porque les iba peor, habían consecuencias. ¿Cómo creen que empezó a sentirse la audiencia que escuchaba esto de parte de Jesús? Si Jesús estaba refiriéndose no a cualquiera, estaba refiriéndose, el ejemplo era clarísimo para ellos, a esas personas que nos han maltratado por años, que nos tienen sometidos, a esas personas que literalmente nos obligan, dice el texto, a hacer algo que yo no quiero hacer. Y Jesús dice, bueno, ve con el 2. Y todas estas pequeñas enseñanzas que Jesús va a decir tienen un parecido porque en vez de 1 kilómetro, aquí es 2. Y Jesús amplía esto y en el siguiente ejemplo, él dice, y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y él empieza a ampliar este concepto y dice, si alguien te pide prestado, si alguien necesita de vos, quiero que lo sorprendas con los términos de trato que vas a tener con esa persona. En otras palabras, si habláramos de dinero, si alguien te pide 100,000 colones, no quiero que hagas el Excel y el cálculo para que los intereses que te va a devolver son otros 100,000. No quiero que hagas eso. Quiero que lo sorprendas con generosidad, con bondad. Características que para ellos, definitivamente, y yo creo que para nosotros también podemos decir, eran divinas. Ser generoso, renunciar a uno para darle al otro, ser bueno. Eran características que no eran propias de nuestra naturaleza. Y es en todo este contexto cuando Jesús dice, si alguien, como los romanos, te obliga a ir 1 kilómetro, ve 2 con él, ayúdalo, haz lo que te está diciendo. Si alguien te pide ayuda, no lo trates mal, sé generoso, sé excesivamente bondadoso con él. Si alguien te está provocando, no respondas con esa provocación. Y en ese contexto, Jesús está haciendo algo demasiado importante. Él está diferenciando, invitando a sus seguidores a ser verdaderos seguidores. Y está diferenciando a los que solo lo estaban escuchando, como nosotros que escuchamos, a los que toman nota en la charla y le hacen así con un codo, ¿verdad? El que está a la par, como, era con usted la cosa, no era conmigo. A los que dicen ser cristianos, pero no son cristianos porque no están viviendo de acuerdo a la nueva ley de Jesús, que además está fundamentada en el amor en todo. Resumió más de 600 leyes en 2 mandamientos que eran amar a Dios y amarnos a los demás. Y Jesús llega y sube el estándar de cómo vivir mucho más alto para una cultura del mundo. Pero el reto más grande lo deja al final. Entonces Jesús no ha terminado con nosotros y nos está dando fuerte como al hígado. Y él dice al final, ustedes han oído otra vez en la ley,
en sus escritos, generación a generación, ustedes han aprendido que van a amar a su prójimo, pero van a odiar a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y que esto quede entre nosotros, en serio, que quede entre nosotros como si fuera una reunión familiar así en la sala, todos diciendo algo que no queremos que salga de casa. Los cristianos somos parte de ese grupo muchas veces que decimos pura paja. Porque oren por los que me persiguen, porque con costos, otra vez, que quede aquí entre nosotros, que nadie se dé cuenta, con costos oramos por mi esposa, por mi esposo, solo yo, sorry, solo a mí me pasa, con costos sacamos un ratito para pedirle a Dios por los que amamos, y Jesús sube el estándar un montón más y dice, tienes que orar por ese compañero que está hablando mal de vos. Bueno, lo que vas a hacer no es que vas y lo vas a confrontar en la oficina y le vas a dar una bofetada, no, lo que vas a hacer es que te vas a ir al cuarto, conmigo nada más, y vas a empezar a pedir, porque definitivamente él está mal. Y eso es buenísimo y me encanta de Jesús. En ningún momento aprobó a tu compañero, a tu jefe que está haciendo mal las cosas, a tu familiar, a tu amigo que está hablando mal de vos, o a tu enemigo si tuvieras alguno. Nunca aprobó eso, pero sí empezó a tratar con nosotros, con los que estamos en la posición de ser ofendidos, ser humillados, ser provocados, y empezó a hablarnos a nosotros y a decir, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cómo vas a actuar? Porque la idea es que te parezcas a tu papá en el cielo. A mí me pasaba algo cuando yo estaba en casa de mis papás, y es que cuando sonaba el teléfono, yo contestaba, aló, y la gente decía, Juan, y yo, no, Daniel, ¿verdad? Un poco como, ¿verdad? En esa aborrecencia que uno tenía y que yo quería como diferenciarme de mi papá, mi tono de voz se parecía muchísimo a la de mi papá. Entonces la gente nos confundía sencillamente por la voz, y eso es algo que pasa muchísimo en las familias, ¿sí o no? La idea es que si vos tenés un papá o una mamá, te guste o no, ¿verdad? No digo que nos guste o no, nos parecemos. Ahí va la genética, ahí va el ADN con una configuración una serie de instrucciones que por eso somos así, por ejemplo, físicamente, y luego aprendemos también a hablar como ellos hablaban. Bueno, Jesús está diciendo, la idea, si ustedes son mis seguidores, es que se parezcan a el Padre que está en el cielo. Y él continúa en el texto y dice, y explica por qué. Porque si ustedes son de las personas que nada más aman a los que aman, suena como un juego de palabras, pero la idea es, si ustedes solo son buenos, son bondadosos, son generosos con los seres queridos y con los que ustedes más aprecio tienen, ¿qué recompensa tiene eso? Él dice, nadie los va a aplaudir, nadie se va a maravillar porque hagan eso. ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y otra vez Jesús pone un ejemplo en la mesa de algo que para ellos era clarísimo. Los recaudadores de impuestos era el grupo en la sociedad judía peor visto de todos, porque eran judíos que se dedicaban a quitarle el dinero de impuestos a los judíos para dárselo al Imperio Romano. Y este era el grupo que, ¿verdad? Le hacemos la cruz, que todavía no está, pero hacemos con ellos el grupo peor visto. Y aún ellos se defendían. Yo tengo un muy buen amigo, de corazón es un grandísimo amigo, lo conocí hace unos años, que él por mucho tiempo fue parte de las pandillas y las maras de Centroamérica, y él tiene tatuajes y un montón de rasgos todavía de su vida anterior, cuando no había conocido a Jesús. Él ha cambiado demasiado, es increíble. Y él me cuenta que si una autoridad civil a él lo ve en Estados Unidos o acá con esos tatuajes, solo por tener esos tatuajes, es prácticamente que lo apresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos grupos, ¿verdad? Que han hecho daño en la sociedad y demás, se han ganado que sean los peor vistos en cierta forma, ¿verdad? Frente a las autoridades y frente a la sociedad en general, pues muchas pandillas se han metido en problemas y son personas que se han visto así, mal frente a los demás. Pero él me cuenta que aún en ese grupo de personas se acuerpan de una manera, se guardan, si hay otra pandilla, pues somos dos bandos y yo doy la vida por mi hermano. Esos que son los peor vistos, los que fácilmente un cristiano lo podría juzgar por no ser bueno. Bueno, Jesús dice, eso no tiene nada extraordinario. Todos, buenos y malos, bien vistos o mal vistos, todos ustedes son capaces de hacer eso. ¿Qué tienen más que otros? Y esa es la clave para nosotros. Jesús pregunta, ¿qué hacen ustedes más que otros? El distintivo, así como Israel, si seguía la ley, iba a ser diferente. El distintivo ahora, para vos y para mí, si estamos siguiendo a Jesús y queremos tener esta vida diferente con Él,
el distintivo de un seguidor de Jesús es algo extraordinario, algo más que otros, algo así como una reacción extraordinaria, una reacción llena de paciencia, una reacción, una milla extra de amor, una milla extra de mansedumbre. Es una palabra que está ahí en la Biblia, en una traducción que básicamente habla muchísimo de ser nobles, ¿ok? De no levantarse en ira, en irrespeto, cosa que, ¿verdad?, la bestia le cuesta un poco, a mí me cuesta un poco ese tipo de cosas. Un trato generoso extraordinario, y eso, en teoría, es como un distintivo que debe a nosotros diferenciarnos, si somos los seguidores de Jesús, de los demás. Porque si fuéramos como todos, y no estoy hablando de superioridad, ¿verdad?, como si valiéramos más, como si fuéramos más cosas, no, es la respuesta que tengo frente a las mismas situaciones que le pasan a todos. La mía debería ser un poco diferente. Entonces Jesús, después de, no sé, para mí esto se siente como que los arrolló, porque habían aprendido toda la vida la ley y ahora Jesús les da una nueva ley y los arrolló. Jesús dice, por tanto, así que sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Suave, suave Jesús, que con costos todavía me quedé en Mateo 5:38 con lo de la bofetada, no la asimilo, y ahora que yo sea perfecto. Bueno, nosotros no lo somos, ni lo vamos a hacer, y yo diría, no vivamos la vida siguiendo a Jesús con la expectativa de ser intachables, perfectos, en ese sentido estricto, como que no nos vamos a volver a equivocar porque nos vamos a frustrar, pero sí que siempre nuestra actitud va a ser, yo quiero ser como mi Padre que está en el cielo, yo quiero ser como Jesús. Y la idea detrás de los evangelios, yo pienso en las escrituras, es que podamos conocer a Jesús, y Jesús mismo dijo que si lo conocemos a Él, conocemos a Dios. Entonces está esta línea. Si querés conocer a Dios, conocemos a Jesús a través de los evangelios, de todo lo que podemos saber de Él. Pero los evangelios dicen que Jesús subió al cielo de nuevo, ascendió. O sea, si tenía un cuerpo y una voz audible como era ser humano y muchos compartieron con Él, eso ya no está para nosotros así tal cual en este momento. Yo te pregunto, ¿cómo puede la gente conocer en verdad? Si sos seguidor de Jesús, ¿cómo la gente puede conocer a Dios ahora si no es a través tuyo? Si no es a través de los que están siguiendo a ese maestro que daba enseñanzas. Y aquí es donde los cristianos creo que nos hemos equivocado muchísimo, porque somos fáciles y buenos para decir, ¿verdad?, un montón de cosas, y lo que creemos, y buenos para regañar también, y rapidísimos para juzgar, pero realmente nos parecemos a nuestro Padre. Y todo esto es lo que Jesús quiere que nosotros empecemos a vivir diferente. Y por eso, ese más que otros, que puede ser algo mucho más práctico para hoy, para nosotros, es el distintivo, es la radiografía de un nuevo carácter y de una nueva naturaleza. Una nueva decisión, el carácter, lo que voy decidiendo de mí mismo siempre, cada día. Una nueva decisión meditada, intencionada, una nueva naturaleza. Aunque seguimos siendo seres humanos que nos vamos a equivocar, la idea que hay en el Nuevo Testamento, wow, a veces bastante profunda, pero esto pasa y es muy real, es que la vida de Jesús está en nosotros ahora. Eso es una idea tal vez difícil, ¿verdad?, a veces de compartir y entender a profundidad, pero básicamente se trata que nos parecemos más a Jesús, que somos como es Jesús. Y alguien puede preguntar, porque ya voy terminando con la primera parte de esta serie, ¿pero qué hago con esa relación tóxica y nociva, con ese abuso de poder, con este mae que lo que está haciendo es maltratarme día a día? Bueno, en primer lugar, el texto de Mateo no necesariamente nos está dando una pauta, un paso a paso de qué hacer en nuestros casos específicos de injusticias. Lo bueno y lo que te puedo decir en primer lugar es que la justicia se va a dar, si no es ya, se va a dar después, porque Dios se asegura de eso, porque Él es quien tiene el rol de juez. Pero Jesús, en Mateo, no le está hablando a esa persona que está cometiendo esa injusticia. Dios va a tratar con eso. Nos está hablando a nosotros, otra vez, los que estamos en la posición de tener una respuesta inmediata o meditada, de acuerdo a lo que nos están haciendo. Y en ningún momento Jesús nos está invitando a ignorar los límites saludables de una relación que tenga parámetros correctos, ¿verdad? Porque, quiero decir esto más de forma personal, si estás en un momento en el que sentís que te están abofeteando la mejilla derecha, ¿verdad?, y es una relación con alguien, no necesariamente tiene que ser de pareja, en la cual sentís que eso no está bien, esa conversación debe darse. Jesús sería el primero en buscar tu bienestar y el amor para todos nosotros, el perdón para todos nosotros, pero tu seguridad, por supuesto, va a estar ahí como una prioridad. No nos está invitando Jesús a quedarnos y perpetuar una situación, un ciclo negativo. Nos está dando una instrucción de, en medio de lo injusto, duro y difícil que es este mundo, vos vas a tener una respuesta diferente.
porque sos mi seguidor y porque sos mi seguidora y porque estás pareciéndote cada vez más a mí. Y por eso Jesús usa esa frase y dice, ustedes sean perfectos como su Padre. Y para cerrar nada más quisiera que hiciéramos un par de cosas. Primero, pensemos un segundo cómo es nuestro Padre, cómo es Dios, cómo responde Él ante nuestras mentiras, nuestras faltas, nuestras infidelidades, nuestros hábitos secretos, ocultos, que no queremos que nadie los vea ni los conozca y todos los tenemos igual. ¿Cómo reacciona Dios ante lo que dice la Biblia que es nuestro pecado? Si no fue entregándose a sí mismo, entregando a su Hijo, buscándonos Él a nosotros para perdonarnos, para amarnos, para reconciliarnos, para darnos una nueva vida y una nueva oportunidad. Bueno, así de gigante, de grande, es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos por los demás. Así como fuimos tratados, quiere que nosotros tratemos a los demás. Otra vez, Jesús resumió toda la ley en un par de mandamientos fundamentados en el amor. Y en cada reacción que Jesús tuvo, que ahí las puedes encontrar en los evangelios, Jesús vio una oportunidad de mostrarle al mundo cómo es en verdad Dios. Lleno de misericordia, lleno de paciencia, lleno de respeto, justo, no es egoísta, es bondadoso, es generoso. Todo lo que nosotros, ¿verdad?, luchamos por ser. Vamos a orar, pero antes de orar quisiera que penses esta semana, porque vamos a hablar las cosas con sinceridad. A mí me parece que esto es demasiado heavy, ¿verdad? Es como, qué difícil todo esto. Vamos a hacer baby steps, ¿ok? Es mi recomendación para esta semana. Vamos a dar pasos pequeños para procurar responder en la vida y reaccionar como Jesús nos enseña. Y mi recomendación para vos es que mientras estoy orando, puedas pensar de verdad en esa situación específica que quizás ya pensaste, en esa persona específica que quizás está generando esa provocación, esa constante humillación, esa situación en tu vida que solo vos sabés que definitivamente te está tentando a devolverle la bofetada, que definitivamente te está poniendo en la posición de ser el juez y devolverle mal por mal. Porque lo que Jesús quiere definitivamente es que vos puedas responder como Él lo haría. Entonces, mientras yo oro, pensá en eso e intenta esta semana, no es que te vas a dejar maltratar, como ya dije muchas veces, es que vas guiado por Jesús, guiado por Dios, a ser capaz. Termino con esto, no es solo domar a la bestia, eso es algo muy interesante que no les conté. No solo se trata que la bestia sea capaz de contenerse en el restaurante, ¿verdad? Y que no se le vuelva loca la cabeza y empiece a hablar un montón. Es que Jesús nos ofrece un nuevo corazón, una nueva vida. No es solo contingencia, no es solo ahora te aguantas la explosión, pero igual vas a terminar explotando en la noche con tus pensamientos que te están atormentando y deseos de venganza. No, es mucho mejor. Jesús lo que está haciendo es que nosotros tengamos una nueva vida, un nuevo sentimiento, una nueva emoción, una nueva decisión. Y así reflejar su amor y su bondad. Entonces, mientras yo oro, vamos a pensar en eso y vamos a pedirle a Dios que nos ayude esta semana, que nos guíe, que nos dé las fuerzas y la gracia para responder como Él lo haría y que eso nos permita a nosotros disfrutar de una vida diferente y ser distintos, no superiores, sino vivir en el fundamento del amor. Padre, quiero darte gracias por la Biblia, por este escrito que tenemos donde nos damos cuenta que tú nos enseñas ahora algo demasiado profundo, de muchísimo nivel de alcance para nosotros. Parece que es muy alto, parece que no podemos llegar y subes el estándar de vida, pero entendemos definitivamente que tú tienes una naturaleza diferente que nos quieres compartir. Tienes una vida diferente que nos quieres compartir. Quieres que nos parezcamos, que seamos tus hijos. Y te doy gracias porque a través de la Biblia podemos darnos cuenta que quizás estoy viviendo como cualquiera y que quizás estoy participando de un ciclo negativo que me lleva a reaccionar y responder y a perpetuar el dolor y a perpetuar la venganza y a perpetuar todas aquellas cosas que destruyen mi corazón, que destruyen mi interior. Hoy quiero pedirte que esta semana me des la gracia, la valentía, el coraje, pero sobre todo el amor, la paciencia, la misericordia
para darme cuenta de todos esos momentos, todas esas situaciones en las que estoy en esa posición y que yo pueda parecerme más a vos. Y ojalá que la gente a mi alrededor pueda notar esa reacción, pueda notar esa diferencia, puedan ver ese más que otros, ese extraordinario de paciencia, de mansedumbre, de generosidad, una nueva naturaleza, un nuevo carácter que quiero forjar y que quiero construir al seguirte. Te doy gracias, Padre, por todas las personas que hoy están escuchando este mensaje y te ruego que sea para nosotros de verdad como una semillita que después va a dar muchos resultados para que podamos experimentar una vida de abundancia, de amor, de paz en cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén. Súper invitados para continuar con esta serie. El próximo domingo las reacciones hablan más que las palabras. Gracias por acompañarnos, que disfruten un montón este domingo. Nos vemos.